No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. El año pasado pasó algo que todavía me cuesta trabajo asimilar, algo que cambió por completo la forma en la que veo la muerte y esas cosas que uno no puede explicar con lógica. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, pero con el paso de los días se volvió imposible de ignorar. Durante aproximadamente una semana, mi papá empezó a tener episodios extraños. Decía que veía a sus padres, mis abuelos, dentro de la casa. Los veía parados en los pasillos, de pie frente al televisor, quietos, observando. No hablaban, no se movían, simplemente estaban ahí. Al principio pensé que eran recuerdos, confusiones por el cansancio o quizá efectos del estrés, pero su reacción no era la de alguien que recuerda, era la de alguien que realmente está viendo algo. Un día regresé de una entrevista de trabajo y lo encontré sentado en la sala, llorando desconsoladamente frente a una foto de su mamá. Nunca había visto a mi papá así, no era un hombre que mostrara sus emociones fácilmente. Me acerqué preocupado y le pregunté qué le pasaba. Me miró con los ojos rojos, la voz quebrada y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Los sigo viendo. Les digo que me lleven con ellos o que se vayan, pero no dicen nada, no se mueven, están muertos y aún así siguen aquí. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No sabía qué decirle, no sabía cómo ayudarlo. Durante esos días la casa se sentía pesada, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Mi papá parecía agotado, emocionalmente drenado, como si estuviera viviendo con un pie en este mundo y otro en algún lugar al que nosotros no podíamos acceder. Unos días después estaba afuera por la noche con un amigo. Estábamos hablando de la vida, de mis problemas, de todo el estrés que se me había acumulado, y entre esas cosas le conté lo que estaba pasando con mi papá. Justo en ese momento, mientras hablaba, una estrella fugaz cruzó el cielo. Fue clara, brillante, inconfundible. Nos quedamos en silencio unos segundos, observando el cielo oscuro. En ese instante no le di un significado especial. Fue solo extraño, coincidencial. Mi papá sufría de insomnio desde hacía años, así que era común que se quedara dormido en el sillón con la televisión encendida. Yo, en ese entonces, estaba desempleado y aún no empezaban mis clases, así que me quedaba despierto jugando videojuegos hasta la madrugada. Muchas veces llegaba a casa a las 3 o 4 de la mañana y trataba de pasar sin hacer ruido para no despertarlo. Esa noche fue diferente. Entré a la casa esperando verlo dormido, como siempre. Caminé junto al sillón, pero no estaba dormido, estaba muerto. Mi hermana había estado con él y se había apartado solo 15 minutos antes de que yo llegara. 15 minutos. Eso era todo el margen de tiempo. Dentro de ese lapso exacto, yo había visto la estrella fugaz. El mundo se me vino abajo. El shock fue absoluto. La imagen de mi papá, la conversación que habíamos tenido días antes, sus palabras sobre mis abuelos, todo empezó a encajar de una forma que me aterrorizó. No puedo probar nada, no tengo evidencia, pero en el fondo de mí, lo siento con una certeza que no había sentido nunca antes. Creo que esa estrella fugaz no fue solo una estrella, creo que fue él, o que fue la señal de que algo se había movido, de que algo se había cerrado. Creo que mis abuelos vinieron por él, vinieron a buscarlo en silencio, como él los veía. Vinieron cuando ya estaba listo, cuando ya no tenía fuerzas para seguir aquí, y por eso no le hablaban, por eso solo estaban presentes. Nunca antes había creído en estas cosas, y, siendo honesto, sigo luchando con la idea. Pero después de vivir algo así, después de ver cómo todo se conecta de una forma tan precisa y cruel, ya no puedo descartarlo tan fácilmente. Hay cosas que simplemente no entendemos, y quizá nunca lo haremos. Pero a veces, cuando miro el cielo por la noche, no puedo evitar buscar una luz cruzándolo, solo para saber que, de alguna manera, no se fue solo. Esa noche yo estaba manejando sin rumbo fijo, haciendo lo que muchas madres hacemos cuando nada más funciona: dar vueltas en el coche para que mi hijo finalmente se quedara dormido. Él iba en el asiento trasero, profundamente cansado, y yo avanzaba despacio por una carretera que ya me sabía de memoria. Todo estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. No había tráfico, no había ruido, solo el zumbido constante del motor y la respiración pausada de mi hijo. Mi celular estaba en la consola central, con la pantalla apagada.
De pronto, sin previo aviso, sonó una notificación. Ese sonido seco y breve que te hace voltear casi por reflejo. Miré el teléfono más por curiosidad que por urgencia, y lo que vi me heló la sangre. La pantalla mostraba una alerta que decía algo así como accidente de tráfico, exactamente en la carretera por la que yo estaba circulando en ese mismo momento. Lo primero que pensé fue que debía tratarse de un error. Nunca antes había recibido una notificación así, jamás. Y además, yo estaba completamente segura de que tenía desactivadas todas las opciones de GPS, navegación y alertas de tráfico. De hecho, recordaba perfectamente haber desmarcado esas funciones hacía tiempo porque no me gustaba que el teléfono rastreara mis movimientos. Aún así, ahí estaba, esa alerta, clara y directa, como si alguien o algo me estuviera advirtiendo. Me sentí incómoda, inquieta, así que decidí orillarme para tomarle una captura de pantalla. Pensé enviársela a una amiga solo para decirle, mira qué cosa tan rara me acaba de pasar. Detuve el coche, tomé el celular y justo en ese momento vi por el retrovisor que el auto que venía detrás de mí aceleró. Ese coche pasó junto a mí y ocupó exactamente el lugar que yo habría tenido de no haberme detenido. No pasaron ni 2 segundos. De una calle lateral, un camión salió sin frenar. No hizo el alto, no redujo la velocidad, nada. Impactó de lleno al auto que acababa de adelantarme, golpeándolo directamente en la puerta trasera del lado del copiloto. El sonido fue brutal, metal contra metal, vidrios estallando, gritos. Me quedé paralizada. La puerta trasera del lado del copiloto era exactamente el lugar donde mi hijo estaba dormido segundos antes. Sentí que el corazón se me salía del pecho, me temblaban las manos. Bajé del coche en automático, sin pensar, mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. El impacto había sido tan preciso, tan directo, que si yo no me hubiera detenido para mirar esa notificación absurda, ahora sería mi coche el que estaría destrozado. Y no solo eso, cuando me acerqué más y pude ver bien el vehículo accidentado, algo más me sacudió por dentro. Era exactamente el mismo modelo, el mismo año y el mismo color del coche que manejaba mi abuela antes de fallecer, 3 años atrás. Exactamente igual. No parecido, no similar, igual. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de pánico, incredulidad y una sensación extraña, casi espiritual, como si algo hubiera intervenido. Después de que llegaron los servicios de emergencia y todo se calmó un poco, tuve que continuar mi camino a casa. Para hacerlo, debía recorrer toda esa carretera que, según mi teléfono, tenía un accidente de tráfico. No era una carretera larga. De punta a punta se recorría en unos 15 minutos. Durante todo el trayecto, miré con atención absoluta. No había ningún otro accidente, ningún retén, ninguna patrulla, ningún rastro de otro choque. Nada, absolutamente nada, salvo el accidente que yo misma había presenciado. Hasta el día de hoy no puedo explicar cómo mi teléfono supo algo que aún no había ocurrido. No puedo explicar por qué esa alerta apareció justo en ese momento, en ese lugar exacto. No puedo explicar por qué el coche que fue impactado era idéntico al de mi abuela. No soy una persona que viva buscando señales. No me considero supersticiosa. Siempre he creído que casi todo tiene una explicación lógica. Pero esa noche, algo me salvó. Y todavía, cuando pongo a dormir a mi hijo y lo miro respirar en paz, no puedo evitar pensar que, de alguna forma, alguien estuvo cuidándonos, aunque no sepa exactamente quién o desde dónde. Cuando era niño, tendría unos 6 o 7 años. Solía viajar con mi mamá y mi abuela a una pequeña cabaña que teníamos en medio del bosque, a las afueras del pueblo. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles altos, con un lago cercano y un jardín amplio donde podía correr libremente. En ese momento recuerdo haber sido muy feliz ahí, me divertía muchísimo. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo extraño ocurrió. Hoy en día no puedo recordar casi nada de ese lugar. Es como si mi memoria hubiera decidido borrar por completo esa etapa, salvo por un solo recuerdo, uno muy específico. Recuerdo que después de uno de esos fines de semana regresamos a casa y yo estaba emocionadísimo. No paraba de hablar, le contaba a mi papá todo lo que había hecho, que había jugado en el jardín, que había nadado en el lago con mi mamá, que había jugado a las cartas con mi abuela por las tardes, y que por las noches antes de dormir, alguien llamado Tom me contaba historias.
Ahí fue cuando todo se volvió raro. Mi papá dejó de sonreír, se quedó callado, me miró con el ceño fruncido y luego volteó a ver a mi mamá. Le preguntó, con un tono que mezclaba confusión y preocupación, quién más había estado con ellas en la cabaña. Mi mamá, sorprendida, le dijo que nadie, que solo habían sido ella, mi abuela y yo. Mi papá insistió, le dijo que yo había mencionado a alguien más, a Tom. Mi mamá se quedó helada. Juró una y otra vez que no había habido nadie más, que no habían recibido visitas, que no había ningún hombre en la cabaña. Mi abuela confirmó exactamente lo mismo. Las dos coincidieron en que yo debía haberlo imaginado, que era solo la fantasía de un niño, y así quedó el tema. Durante un tiempo, todos asumieron que yo había inventado a ese Tom, que era un amigo imaginario, como tantos otros que tienen los niños. Nadie volvió a mencionarlo, y yo, con el tiempo, también dejé de hablar de él, hasta que pasó algo más. Un año después, más o menos, estábamos en casa de mi abuela y mi hermano, y yo jugábamos a las escondidas. Yo estaba desesperado por encontrarlo, así que revisaba todos los lugares posibles. Abría closets, miraba debajo de las camas, detrás de las cortinas, nada, no aparecía. Finalmente me dirigí a la sala. Cerré una puerta que separaba la sala del pasillo. Eso de por sí ya era raro porque mi abuela nunca cerraba esas puertas, jamás, pero en ese momento lo hice sin pensarlo. Detrás de esa puerta había una cómoda y encima de la cómoda había una fotografía. Cuando levanté la vista y vi esa foto, sentí algo que no supe explicar. Era como un golpe en el pecho, un escalofrío que me recorrió entero. Era él, el hombre de la cabaña, el que me contaba historias por la noche, el que yo conocía como Tom. Ese hombre era mi abuelo. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía apenas unos meses de vida. Nunca lo conocí, nunca tuve la oportunidad de escucharlo hablar, ni de sentarme con él, ni de recibir un cuento antes de dormir. No había forma alguna de que yo lo recordara conscientemente, pero ahí estaba su rostro, exactamente igual al que yo recordaba. Me quedé inmóvil, mirando la foto durante lo que parecieron minutos eternos. Sentía una mezcla de miedo, confusión y una extraña calma, como si algo de pronto hubiera encajado. Con el tiempo entendí que ese recuerdo de la cabaña era el único que había sobrevivido en mi mente. No recuerdo el lugar, ni el lago, ni el jardín, solo a él, solo a ese hombre que de alguna manera estuvo conmigo en un momento de mi infancia. Nunca volví a verlo, nunca volvió a aparecer en mis recuerdos. Pero desde ese día, cada vez que pienso en esas visitas al bosque, no puedo evitar preguntarme si realmente estuve imaginando todo, o si, por un breve periodo de mi vida, alguien que ya no pertenecía a este mundo decidió acompañarme, cuidarme y contarme historias, como solo un abuelo sabría hacerlo. Y esa duda todavía me acompaña. Estaba caminando por un bosque de arces realmente hermoso junto a mi familia. Era uno de esos lugares que parecen sacados de una postal. Árboles altos, hojas filtrando la luz del sol, el aire fresco y el sonido constante de nuestros pasos sobre la tierra húmeda. El sendero rodeaba una montaña completa, formando una especie de circuito natural, y todo el recorrido se sentía tranquilo, casi reconfortante. No era una caminata difícil, más bien relajante, de esas que haces para desconectarte del ruido del mundo. Íbamos juntos, conversando, caminando a un ritmo normal. No recuerdo haberme adelantado ni quedarme atrás. En ningún momento sentí que me hubiera separado del grupo. Pero, de pronto, algo cambió. En un instante estábamos todos ahí, y al siguiente, ya no. Levanté la vista y me di cuenta de que estaba completamente sola. El sendero seguía frente a mí, igual de silencioso y bello que antes, pero mi familia había desaparecido. No escuchaba voces, ni pasos, ni risas, nada. Al principio pensé que simplemente se habían adelantado unos metros, así que caminé un poco más rápido, esperando alcanzarlos. No pasó. Entonces empecé a llamarlos por su nombre. Una vez, 2 veces, cada vez más fuerte. Mi voz se perdía entre los árboles, absorbida por el bosque, sin recibir respuesta. Empecé a sentir una incomodidad rara, una sensación difícil de explicar, como si algo no estuviera bien, aunque no podía señalar exactamente qué. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño. A mi izquierda, entre la maleza y los arbustos, se oyó un ruido profundo, como un movimiento pesado,
casi un retumbar suave, como si algo grande se estuviera abriendo paso entre las ramas. Me giré de golpe, con el corazón acelerado, esperando ver a un animal o algo peor. Pero lo que salió de ahí fue mi familia. Corrieron hacia mí desesperados, me abrazaron con fuerza y comenzaron a llorar. Algunos estaban tan alterados que apenas podían hablar. Entre lágrimas y respiraciones agitadas me dijeron que llevaban casi 2 horas buscándome. 2 horas gritando mi nombre, recorriendo el sendero una y otra vez, convencidos de que algo terrible me había pasado. Yo no entendía nada. Para mí no habían pasado más de 10 minutos. Como mucho, no me sentía cansada, no tenía hambre, no estaba deshidratada, no había perdido la noción del tiempo. En mi cabeza, todo había ocurrido muy rápido. Caminar, quedarme sola, llamar, escuchar el ruido y reencontrarnos. La diferencia entre sus rostros agotados y mi percepción tranquila del tiempo fue lo que más me perturbó. Durante el resto del día, nadie habló mucho. Intentamos seguir con la caminata, pero la tensión ya estaba ahí, flotando entre nosotros. El bosque seguía siendo hermoso, pero algo se había roto. Ya no se sentía igual, como si el lugar hubiera mostrado por un segundo una cara que no estaba destinada a ser vista. Días después fui al médico. Pensaron en desorientación, estrés, algún tipo de episodio extraño. Me hicieron preguntas, revisaron antecedentes, incluso consideraron si había podido perder la conciencia o sufrir algún tipo de lapsus mental. Pero no encontraron nada, ninguna explicación médica clara, solo lo catalogaron como algo raro, un evento aislado que según ellos probablemente no volvería a suceder. Y tenían razón, al menos en parte. Nunca me volvió a pasar algo así, nunca antes me había ocurrido tampoco, pero la experiencia se quedó conmigo. A veces pienso en ese momento y me pregunto qué fue lo que realmente pasó. ¿Me perdí en el bosque o el bosque me perdió a mí? ¿Fue solo un fallo en mi percepción del tiempo o algo más? Porque lo más inquietante no fue estar sola ni el miedo inicial, sino esa diferencia imposible entre lo que yo viví y lo que vivieron ellos. Desde ese día, cada vez que camino por un sendero rodeado de árboles, no puedo evitar pensar que hay lugares donde el tiempo no siempre avanza igual para todos. Lugares donde basta un paso, un parpadeo, para quedar fuera del ritmo normal del mundo. Y aunque los médicos lo llamen una casualidad, una anomalía sin explicación, una parte de mí sigue sintiendo que, por esos minutos perdidos, estuve en algún sitio donde no debía estar. Un día cualquiera, después de salir del trabajo, iba manejando de regreso a casa como siempre. Era una rutina completamente normal, el mismo camino de todos los días, sin tráfico pesado ni nada fuera de lo común. Al acercarme a la curva que está justo antes de llegar a mi calle, esa curva que ya conozco de memoria, vi algo que me llamó la atención de inmediato. Venían en sentido contrario mi hermana y su novio. No fue una visión rápida ni confusa, los vi con total claridad. Iban en el coche de él, un Cavalier blanco que era imposible de confundir porque tenía una placa de los Vikings en la parte frontal. Incluso recuerdo perfectamente que él estaba manejando con su camiseta negra de Avenged Sevenfold y su gorra de Zelda, esa que usaba casi todos los días. Mi hermana iba sentada en el asiento del copiloto usando la sudadera azul que yo mismo le había regalado por su cumpleaños. Todo duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para reconocer cada detalle. Nos cruzamos, yo seguí mi camino y ellos continuaron rumbo al pueblo. O eso pensé. Seguí avanzando, giré hacia mi calle, una calle sin salida, pequeña y tranquila, y mientras me acercaba a mi casa, empecé a frenar para meterme a la cochera. En ese momento, algo no encajó. El coche blanco estaba ahí, estacionado, el mismo Cavalier. Sentí como si el estómago se me hundiera. No había manera lógica de que hubieran llegado antes que yo, literalmente imposible. Para estar ahí tendrían que haber dado la vuelta, regresar por la misma carretera y volver a pasar junto a mí. Y eso no ocurrió. No los vi pasar. No escuché el coche. No hubo tiempo suficiente. Me bajé del auto confundido y entré casi corriendo a la casa. Y ahí estaban, sentados tranquilamente en la mesa, como si nada, platicando, relajados, exactamente con la misma ropa que acababa de verles puesta menos de un minuto antes. La camiseta negra, la gorra de Zelda, la sudadera azul. Sentí un escalofrío inmediato. Empecé a preguntarles cómo habían llegado tan rápido, si me estaban jugando una broma, si habían dado la vuelta por otro camino.
Les juré que acababa de cruzarme con ellos camino al pueblo. Ellos me miraban con cara de absoluta confusión, como si yo fuera el loco. Mi hermana me dijo que llevaban ahí al menos un par de horas, que no habían salido en todo ese tiempo. Y eso tenía sentido. Yo vivía con mis padres, no era como si ellos pudieran estar ahí sin que yo lo supiera o sin que nadie los hubiera visto llegar. Mientras más intentaba explicarlo, más incómoda se volvía la situación. Yo estaba seguro de lo que había visto. No era una confusión, no era alguien parecido. Era su coche, su ropa, sus caras, cada maldito detalle. Ellos por su parte estaban convencidos de que yo me lo había imaginado o que estaba exagerando, pero yo sabía que no. Esa noche casi no pude dormir. Le di vueltas una y otra vez a lo ocurrido. Traté de buscar explicaciones racionales, cansancio, estrés, piloto automático al manejar, pero ninguna encajaba. La imagen era demasiado clara, demasiado específica. No fue una sombra ni una silueta, fue una escena completa, detallada, real. Con el paso del tiempo, el recuerdo no se ha desvanecido, al contrario, cada vez que lo pienso, la sensación vuelve, esa incomodidad profunda de haber visto algo que no debería haber sido posible, como si por un instante la realidad se hubiera doblado sobre sí misma. Nunca volvió a pasarme algo así, nunca volví a ver copias de personas conocidas. Pero ese momento se quedó grabado en mi memoria como una grieta, una falla que nadie supo explicar, porque al final no fue solo el shock del momento, fue la certeza absoluta de que lo que vi era real, y si eso fue real, entonces, ¿qué más puede estar pasando que simplemente no notamos? Desde ese día, cada vez que escucho hablar de glitches en la realidad, de errores en la matriz, no puedo evitar pensar en ese cavalier blanco pasando frente a mí y luego esperándome en la cochera, como si el tiempo y el espacio hubieran decidido jugar conmigo por unos segundos. Y honestamente, todavía hoy me sigue dando miedo pensarlo. Esto ocurrió hace ya varios años, cuando todavía vivíamos en nuestra casa anterior. En esa época no teníamos cochera, así que siempre estacionábamos el auto en la calle, justo frente a la casa. Nuestro hijo mayor tenía alrededor de 4 años cuando pasó todo esto, y desde que empezó a subir y bajar del coche solo, mi esposo y yo le repetíamos una y otra vez la misma regla. Siempre bájate por el lado de la banqueta, nunca por el lado de la calle. Se lo decíamos tantas veces que ya parecía parte de la rutina. Aquella noche regresábamos a casa como cualquier otra. Veníamos los 4, mi esposo al volante, yo en el asiento del copiloto, nuestra hija bebé en su sillita atrás y nuestro hijo mayor sentado junto a ella. Todo era completamente normal. La calle estaba tranquila, oscura, silenciosa, como suelen ser las calles residenciales por la noche. Nos estacionamos frente a la casa y yo bajé del coche para sacar primero a la bebé. Recuerdo perfectamente que en cuanto puse un pie en la banqueta, algo captó toda mi atención de una forma inexplicable. Me quedé completamente inmóvil. Frente a mí, como si fuera una escena superpuesta a la realidad, vi a mi papá. Venía caminando desde un costado del jardín, rodeando el arbusto de siempre, subiendo los escalones de la entrada como si acabara de llegar del trabajo. Llevaba su vieja lonchera metálica, esa que usó durante años. Todo estaba ahí. Su postura, su forma de caminar, incluso esa expresión cansada pero tranquila que siempre tenía al llegar a casa. Pero no era sólido, era translúcido. Se podía ver a través de él, como una sombra clara, perfectamente delineada. Mi papá había muerto 7 años antes. No sentí miedo en ese momento. Más bien fue una sensación extraña, profunda, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Estaba tan concentrada en esa visión que no escuché ni vi nada más, hasta que todo se rompió de golpe. El grito de mi esposo me sacó del trance, un grito desesperado, aterrador. Al mismo tiempo, escuché el rechinido brutal de unas llantas frenando en seco. Todo pasó en segundos. Volteé instintivamente hacia la calle y vi a una mujer detener su minivan en medio del camino. Se bajó de golpe, pálida, temblando, y empezó a gritar una y otra vez, completamente fuera de sí. «Atropellé a tu hijo, atropellé a tu hijo». Recuerdo con claridad que la palabra hijo sonó extrañamente formal, como si no fuera una frase normal dicha en pánico, sino algo ensayado o sacado de otro contexto. Mi mente no lograba procesarlo. Miré hacia el lado izquierdo y ahí estaba mi hijo, parado junto a mí en la banqueta, ileso, sin un solo rasguño.
La mujer juraba, llorando, que había sentido el golpe. Decía que sintió claramente el cuerpo del niño contra su vehículo. Estaba convencida de que lo había atropellado. No había forma de tranquilizarla. Yo no podía entender nada. Mi esposo estaba en shock. Yo temblaba. Y mi hijo simplemente estaba ahí, confundido, callado. Intenté preguntarle una y otra vez qué había pasado, cómo había llegado a la banqueta, cómo había evitado el coche, pero lo único que lograba decir una y otra vez era: corrí. Nada más. Nunca pude sacarle más información, ni esa noche ni después. Con el tiempo, la imagen de mi papá volvió a mi mente una y otra vez. La forma en la que apareció justo antes del accidente, la manera en la que me distrajo, la sensación de protección que, viéndolo en retrospectiva, parecía envolverlo todo. A veces me pregunto qué habría pasado si yo no me hubiera quedado ahí, inmóvil, mirando esa visión, si no hubiera estado justo en ese punto exacto de la banqueta cuando mi hijo salió corriendo. No sé si fue una advertencia, no sé si fue una coincidencia imposible, no sé si fue mi papá, de alguna manera, regresando solo por un instante. Lo único que sé es que, según toda lógica, mi hijo debió haber sido atropellado esa noche, y no lo fue. Y esa certeza, hasta el día de hoy, sigue dándome escalofríos. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.